Control eficiente, el rol estratégico de las válvulas solenoides, por la ingeniera Daisy Villalpando, una experta del equipo de dominio en industria. Adelante, Daisy. Buenas tardes, soy Daisy Villalpando y hoy vamos a ver las válvulas de la división de Parker. Es un dispositivo cuyo el fin es controlar el flujo de los líquidos o gases y esto es accionado eléctricamente. ¿Cómo esto se hace? A través de una bobina. Esta bobina, por leyes de la electricidad, ley de Ohm, crea lo que es un campo magnético y hace la atracción de lo que es el plunger con el cuerpo de la válvula. Esto puede estar instalado en lugares remotos o de difícil acceso, sometido a condiciones de trabajo hostiles. Todo esto depende mucho del proceso y de lo que realmente se requiere. Las bobinas que están integradas pueden tener muchísimas condiciones. Las bobinas van más orientadas al cuerpo de la válvula. De manera interna tienen lo que es un yugo, sus encapsulados y el alambre de cobre. Esto cuando se energiza es lo que les comentaba, crea un campo magnético el cual va a poder hacer la atracción del plunger. Tenemos de diferentes tipos, ya sean válvulas de 2 vías, 3 vías, 4 vías, diferentes tipos de bobinas de acuerdo a las necesidades del proceso, válvulas con diferentes tipos de aplicaciones, ya sean para agua caliente, para vapor, usos generales, y también otro tipo de válvulas como son las angulares. Igual tenemos diferentes tipos de bobinas, estas serían intrínsecamente seguras o bajo algún tipo de protección. Las tenemos tanto en la serie de Skinner como Lucifer, y para diferentes tipos de fluidos. ¿Qué consideramos como usos generales? Aire, gases inertes, agua. También las tenemos para aplicaciones de gas LP, diésel, gasolina, combustibles, agua caliente y vapor. Todo depende mucho del proceso y en donde se vaya a empezar a controlar lo que es el fluido. Dependiendo de ocupar algo que son sellos. Estos sellos están en la parte interna de las válvulas. Por ejemplo, para meter un sello de nitrilo es para usos generales como agua, como fluidos neutros. Si nosotros necesitamos para agua caliente o para vapor, se utilizan sellos como de EPDM. Para la parte de aceites, gases combustibles, gasolinas, disolventes, utilizamos sellos de Viton. Y pues el teflón, ya que la mayoría de los fluidos, pues como son los refrigerantes o líquidos que llegan a temperaturas bajo de 40 grados centígrados a 180. ¿Cómo podemos seleccionar una válvula o qué necesitamos o no? Si nosotros decimos, bueno, yo quiero una válvula, pero ¿cómo la necesito? Nos debemos de preguntar varias cosas. En primera, ¿cuántas vías y posiciones necesitamos? En segunda, nuestro fluido, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar controlando? Si la válvula la necesitamos normalmente abierta o normalmente cerrada. También las medidas o los tamaños de conexión, los tipos de roscas. Datos muy importantes o datos muy técnicos que necesitamos es la presión mínima, o sea, la presión a la entrada, la presión a la salida, la temperatura del fluido, el tamaño de conexión, el tamaño del orificio y el flujo. Todo, y la temperatura máxima a la que va a llegar nuestro fluido. Todo esto son datos que necesitamos para poder seleccionar adecuadamente una válvula. Tenemos una pregunta y dice, ¿qué tipo de sello usas para evitar el par galvánico cuando cambias de cobre a hierro? Principalmente tendríamos que revisar muy puntualmente la aplicación, dependiendo también la temperatura, ya que nosotros manejamos lo que es una tabla de compatibilidad de materiales y dependiendo la temperatura, la presión, se determina el sello. Si quieren, también nos puedes mandar el requerimiento así con todos los datos así más puntuales, será temperatura, presión, para poder determinar qué sello y qué aplicación es la que estás utilizando. Bueno, continuando, también necesitamos la tensión o la diferencia de potencial a la cual se va a energizar la bobina. Esto porque tenemos nosotros corriente alterna y corriente directa, pero necesitamos saber a la tensión a la que se va a estar alimentando. Pablo Castillo nos dice que es para un sistema de agua helada. Ok. Para un sistema de agua helada necesitaríamos realmente revisar
¿Qué fluido era el que mencionaron que iban a controlar? Es un sistema de agua helada y es un sello para evitar el par galvánico cuando cambias de cobre a hierro. Ok, en este tendrán la presión y la temperatura para poder estar analizando cuál es principalmente el sello que es el que tendríamos que utilizar en este caso. Igual, ¿dónde se va a montar? Ese dato Pablo no nos los ha dado. A ver si conforme pasa nuestro Dominion School nos puede responder esa pregunta de. Bueno, en este vamos a empezar a revisar un poco los tipos de accionamientos de las válvulas. Tenemos 3 tipos de accionamientos. Principalmente es el de acción directa. Este lo encontramos en válvulas de 1/8 a 3/4 de pulgadas de NPT. Todos los modelos los vamos a poder ubicar porque son de la serie Skinner y empiezan con 71. ¿Qué nos indica que sea acción directa? Esto nos dice que no necesitamos una presión diferencial para abrir o para cerrar. Es decir, si nuestra válvula es normalmente abierta, normalmente cerrada, no necesitamos una presión a la entrada, o sea, va a abrir y cerrar sin una presión. Únicamente va a tener un accionamiento eléctrico. Esto es cuando se energiza la bobina y se hace la tracción del plunger. En esta parte donde se pueden ver las flechas es la dirección del sentido de flujo, es decir, por esta parte ingresa el flujo, la válvula hace su atracción a través de la energización de la bobina y el flujo pasa y ya sale por el lado derecho. Las válvulas direct lift o el accionamiento direct lift aquí varía un poco. ¿Por qué? Porque tiene 2 orificios principales. Uno es el orificio de piloto, lo podemos ver en esta parte, donde está en la flecha color amarilla, donde tenemos lo que es el plunger. Y el otro es el orificio de proceso, el cual es controlado por este diafragma color negro. En este tipo de válvulas requerimos un diferencial de presión. ¿Pero qué es un diferencial de presión? Esto es una presión a la entrada que necesitamos y ronda entre 3 y 5 psi. Esto va a depender del tamaño de la válvula y esto es lo que va a hacer que termine de abrir. En otras palabras, es que este tipo de válvulas abren y cierran una presión diferencial de cero, pero sin embargo el flujo total a través de esta válvula se va a alcanzar cuando llegue a 5 psi, es decir, cierra o abre de manera parcial en un porcentaje muy pequeño en cero. Cuando alcanza una presión diferencial mínimo de 5, ahora sí hace la apertura o cierre y lo hace de forma completa. Cuando nos comunicamos entre la entrada y la salida, la presión diferencial es cero y el diafragma completo se va a levantar y da el paso completo de la válvula. Este tipo de válvulas los podemos ubicar con el modelo 72, es decir, estas válvulas inician con 72 en la serie de Skinner. Ahora, aquí hay un caso muy puntual y que tenemos que tener cuidado. En esta parte, en el lado derecho, podemos ver el catálogo de selección. En este catálogo vemos las Direct Lift. Nos dice que tiene una presión mínima de 0, pero como les comentaba, necesita un diferencial de presión por al menos 5 psi o 3 psi, dependiendo la válvula, para que pueda abrir o cerrar completamente. Una aplicación muy puntual son las válvulas para gases a bajas presiones. Es decir, que si tenemos una presión muy pequeñita, que no va a llegar por lo menos a 5 psi, esta válvula no va a cerrar o no va a abrir en toda su totalidad, va a quedar parcialmente abierta o parcialmente cerrada. Por eso es muy importante verificar las aplicaciones, las temperaturas, todos los datos técnicos que nosotros tengamos para poder asegurar un correcto funcionamiento tanto en los sellos como en cada rango de flujo y cada rango de tensión de todo lo que manejemos en las válvulas. Ahora, este es otro tipo de funcionamiento, las cuales son las pilotadas. Estas las vamos a encontrar en la serie de Skinner como la 73. ¿Cuál es un diferencial que tenemos? Es que ahora el piloto externo ya no está como en la anterior. En este caso lo teníamos en el plunger. Ahora no lo tenemos ahí, lo tenemos en el cuerpo de la válvula como tal, en esta parte. Cuenta con este resorte y ahora el plunger lo tenemos un poco más ubicado hacia el lado lateral. Este tipo de válvulas ya son para medidas más grandes como de 2 pulgadas. Igual puede ser utilizado para diferentes tipos de fluidos. Para este caso necesitamos un diferencial de presión de 5 psi. Esta presión llega al vástago y al resorte y al accionar la bobina abre o cede el paso de la comunicación de la entrada con la salida creando un diferencial de presión de 0 y ahora sí va a permitir el libre paso. Ese resorte que podemos ver en esta parte inferior controla el diafragma. El diafragma es la parte negrita, la cual nos va a dar la apertura o cierre de la misma.
¿Cuáles tenemos de tamaños disponibles? Pues de 2 vías vamos desde 1/8 a 2 pulgadas. De 3 vías tenemos desde 1/8 de pulgada a 3/4 y de 4 o 5 vías tenemos de 1/8 hasta media pulgada. Esto también depende mucho si la queremos normalmente abierta o normalmente cerrada. Y cuántas vías y posiciones. ¿Dónde podemos encontrar estos equipos? En el ámbito industrial tenemos muchísimas aplicaciones, desde los compresores de aires, sistemas contra incendios, purificación y tratamiento de agua, llanteras, equipos de refrigeración, descargas de compresores o secadores de aire industrial, en toda la industria alimenticia, en la farmacéutica, en todas esas áreas donde necesitemos controlar fluidos. En los controles de procesos, ya sean en procesos químicos, plataformas petroleras, tratamientos de aguas residuales, papel, la industria de alimenticia, procesos de gas y aceite o generación de energía. En el equipo comercial, nosotros también podemos implementar estas válvulas en equipos de cocina para calentar alimentos, despachadores de bebidas, en lavanderías, en máquinas para lavar platos, en lavado de autos, equipos para lavado de alfombras, manejos de electrónicos de agua, equipos de oficina, purificadoras de agua y equipos de fotografía. Y también en la industria móvil, en las aplicaciones del sistema de frenos en los trenes, ventiladores de embarques, puertas de camión, aire acondicionado, óxidos nitrosos, control de gas natural, emisión de diésel, celdas de poder, válvulas de combustible marino y en equipos de deshielo. Otro tipo de válvulas son las válvulas angulares. Estas pertenecen a la serie PA. ¿Qué es una válvula angular? Una válvula angular es una válvula actuada por un pistón neumáticamente, la cual tiene un actuador. Este actuador va a estar en diferente ángulo, de 40 a 50 con respecto a la válvula, es decir, esta posición. También es conocida como válvula de patrón Y. Esto crea una ruta lineal del flujo sin obstrucciones, es decir, el libre paso. Los materiales de construcción, aquí tenemos 3 tipos que pueden ser pedidos. Uno es con actuador de acero inoxidable 304 y cuerpo 316L. Y también tenemos otra opción que es con actuador de aluminio y cuerpo de acero inoxidable 304. Y también tenemos otra opción que es la válvula compacta. Esta válvula compacta es específica para casos donde tenemos el espacio muy resumido y tiene el actuador de acero inoxidable 304 y el cuerpo de acero inoxidable 316. Los actuadores, como les comentaba, pueden ser de acero inoxidable o de aluminio y tenemos diferentes tipos de tamaños. Tenemos de 32 milímetros, que es pulgada y 1/4, 40 milímetros, que es pulgada y media, 50 milímetros, 2 pulgadas, 63 milímetros, 2 pulgadas y media, 80 milímetros, 3 pulgadas y 100 milímetros, 4 pulgadas. ¿En qué va a depender esto? Esto es directamente relacionado al tamaño de la válvula. Es decir, entre más grande sea la válvula, requiere más fuerza para poder abrirse. Lo que nos brinda la mayor fuerza, pues es el tamaño del actuador. Y eso depende de las diferentes combinaciones que podamos armar con nuestras necesidades. En el tamaño de normalmente abierta solamente llega a 2 pulgadas y en tamaños de conexión pueden ser desde 3/8 a 2,5 pulgadas. Ahora sí viene un poco más la explicación de la operación. Tenemos normalmente cerrada y normalmente abierta. En la normalmente cerrada tenemos el asiento, ya sea sobre el overseat, que es sobre el asiento, o underseat, debajo del asiento. Esto para que la overseat o sobre el asiento, ahorita lo vamos a ver más específicamente en el diagrama, esto se utiliza más para aire, gases inertes y vapor, mientras que el underseat se utiliza más para líquidos, aceites, lodos o fluidos sólidos en suspensión. Todo esto nos ayuda más que nada y nos garantiza que no tengamos ningún problema con el golpe de ariete, ya que se origina esto principalmente en las válvulas. Y en las normalmente abiertas tenemos las underseat, que es debajo del asiento. Esto se utiliza principalmente para aire, gas inerte y vapor. Para este caso es una válvula normalmente cerrada con el flujo overseat, es decir, sobre el asiento. Esto, como quedamos, va a ser manejado para vapor y gases inertes. Entonces, el flujo va a venir en este sentido. Entonces, el gas al estar retenido y venir en este sentido y al cerrar,
ya que el gas tiene un comportamiento en sus moléculas en constante movimiento y constante expansión. Esto va a ayudar que cuando el fluido, por así decir, venga en este sentido, haga que la válvula selle y la fuerza del gas a presión del empaque en esta parte y selle de manera hermética. Y es decir, cuando abra, pues obviamente va a tener un libre tránsito lineal. Y para el caso normalmente cerrado con un flujo debajo del asiento, esto es recomendado principalmente para líquidos o fluidos con sólidos en suspensión. Esto nos va a ayudar a evitar 100% lo que es el golpe de ariete. Es decir, si tuviéramos el caso anterior, viniera el fluido al revés, es decir, de esta parte, y al momento de cerrar, cerraría muy brusco y podría generar un golpeteo. Entonces, al tener el sello por debajo del asiento, esto nos ayuda a cerrar positivamente el flujo. Ahora nos podemos preguntar si entonces las variaciones entre la que es overseat y underseat es el sentido de flujo, podríamos decir, entonces podríamos voltear literalmente la válvula y utilizarla al revés. La respuesta es un no, ya que si se diseña overseat o underseat, el diseño del resorte no va a requerir la misma fuerza, es decir, como lo habíamos revisado en esta parte, el fluido, que en este caso es el aire o el vapor o el gas, ayuda a cerrar herméticamente, no es la misma fuerza que está utilizando el resorte que si nosotros lo estamos usando al revés con un líquido. Va a necesitar mucho mayor fuerza. Entonces, para poder utilizar una overseat o underseat, necesitamos saber principalmente nuestro fluido y nuestra aplicación y poder hacer una selección correcta. Ahora, para las válvulas normalmente abiertas, el flujo siempre va a ser underseat o debajo del asiento. Esto con la intención de poder cerrar positivamente, es decir, de manera sin generar lo que es un golpeteo. Una de las características o de las bondades que nos ayuda esta serie PA de las válvulas angulares es que manejan como un estándar la conexión NPT. Como lo que vimos hace un momento, eso debajo del asiento y sobre el asiento nos ayuda a evitar el golpe de ariete, lo cual nos ayuda a alargar la vida útil de las válvulas. El resorte del pistón es un elastómero de carbono, permitiendo tener aislado al accionador neumático y así no se nos va a dañar. Esto en la parte superior cuenta con un indicador de posición color rojo. Esto nos va a ayudar a saber para determinar si la válvula está totalmente abierta o está totalmente cerrada. Y en la parte del housing es de acero inoxidable. Y también tiene disposición del portopiloto. Esto nos ayuda a tener un control eléctrico para esta válvula. Y el material, pues, es acero inoxidable. Es un excelente material para la resistencia a la corrosión. En uno de los materiales que mencionamos es el acero inoxidable 316. Esto nos indica que tiene una composición baja en carbono, lo cual nos va a ayudar muchísimo a que nuestros equipos duren mucho tiempo. Y una de las demás ventajas es que maneja asientos de teflón, que es resistente a la temperatura y a la corrosión. ¿Qué otras características tiene? Es que tenemos máxima presión de trabajo de 232 PSI. Esto quiere decir que tenemos un rango amplio ante la presión. Tenemos un factor de flujo de 5.5 a 81.7 CV. Tenemos una presión piloto que va desde 45 hasta 100, de 44 hasta 145 PSI. Y estos equipos están aprobados bajo diferentes tipos de normas europeas, ya sea la 9723S. Esta es una norma muy específica en equipos destinados sujetos a presión, y la 949C, que son para trabajos en ambientes peligrosos. Y la temperatura de trabajo de estas válvulas van de -10 hasta 180 grados centígrados. ¿Cuáles son de algunos de los mercados o aplicaciones donde principalmente podemos ubicar estos? En el tratamiento de aguas residuales, como es la minería, el cemento, los sistemas de control de agua, en los controles de vapor, en los controles de detergentes, en las industrias cosmetiqueras y farmacéuticas, en el suministro y control de tratamiento de agua, control de vapor, aguas, tintes, cervecerías, pasteurizadoras, el lavado de botellas, en la industria alimenticia, en la de bebidas. O sea, tiene muchas aplicaciones en las cuales nosotros podemos entrar con este tipo de válvulas. Y pues también en la industria textil y pues principalmente en todo donde se quiera controlar algún fluido en específico.
Nuestra ponente Daisy ya terminó el curso. Me pregunta si alguien de ustedes tiene dudas. ¿O alguien quiere que se revise otra vez algún tema de alguna válvula? ¿Tienen algún caso en específico en el que nuestra experta Daisy les pueda ayudar? Ok, como no hay... Ah, sí, sí tenemos una. Fernando Pedraza nos dice, ¿alguna recomendación para una prueba de fuga, por favor? Sí, ¿qué fluido manejan? ¿Escucho? Fernando comenta que de aire. Ah, ok. Bueno, en tu aplicación que tienes, tú tienes una fuga. Sí, nos comenta que sí. Es que no le entiendo, no les... Fernando Pedraza, ¿nos ayudarías prendiendo tu micrófono para poder preguntarle bien a la experta, por favor? Sí, ¿qué tal? Y Víctor, sí, sí lo vamos a subir a YouTube. Buenas tardes. Mi duda más que nada Sí, es, buenas tardes. tenemos una prueba de fuga y utilizamos válvulas de bronce. Constantemente Ok. tenemos ese problema con una fuga o con la generación de vacío y pensamos que posiblemente sea una de las válvulas que nos esté provocando alguna contrapresión o algo así. ¿Tu válvula es normalmente abierta o cerrada? Es normalmente cerrada. Normalmente cerrada. ¿Tienes identificado si tu válvula es de acción directa, la que tú tienes montada, sabes si es acción directa, direct lift o pilotada? Es pilotada. Es pilotada. ¿Y si tienes la presión a la entrada que requieres? Sí, son 6 bares los que manejamos, Ok. pero sí tenemos ese problemilla. Ok, mira, ¿me podrías dejar tu contacto para que lo checáramos ya más puntual y poderte hacer una recomendación de nuestros modelos? No sé si la válvula que tú ya tengas montada sea marca Parker. Eh, es igual a las de la presentación, pero desconozco si la marca sea Parker, no lo he revisado al 100. Ok, no es ningún problema. Mira, lo que podemos hacer es que literalmente ahorita yo me contacto contigo, checamos directamente la aplicación y empezamos desde cero. O sea, si tú no tienes un modelo definido, de acuerdo a tu proceso y tu necesidad, te planteamos un modelo de una válvula funcional. Y si ya tienes, no sé, un modelo que tú me digas, revisamos el por qué no te está funcionando. Tal vez sea un tema de presión, tal vez un tema de algún sello, o tal vez a lo mejor no es el rango que tú necesitas, pero lo podemos ya ver más puntualmente de acuerdo a tu proceso y a tu necesidad. Bien, perfecto. Eh, Mul- Multicomfort Ingeniería Ambiental nos pregunta, ¿abren y cierran solamente o pueden modular? Y voltajes nominales de control, por favor. Gracias, excelente capacitación. Hola, sí, mira, las válvulas que nosotros manejamos son normalmente abiertas, normalmente cerradas, es decir, lo que acabamos de ver cuando se energizan, prácticamente se cierran o se abren. Esa es su funcionalidad.
Lo que tú dices es que si se puede modular o si se puede hacer como, por ejemplo, lo que son las válvulas de la Sinclair Collins. Este tipo de válvulas también las manejamos, pero igualmente tendría que revisar o hacer una inspección más rápido de lo que es de tu proceso en específico. Pero este tipo de válvulas sí son más como para apertura y cierre. Ok, Víctor también nos dice, ¿pueden servir para gas natural? Claro, sí pueden servir para gas natural. En este caso se manejaría un sello de Vitón y también depende mucho de la presión de tu proceso. En este caso, como manejas lo que es gas natural, se necesitaría una bobina a prueba de explosiones, pero sí manejamos ese tipo de válvulas, igual sea normalmente abierta, normalmente cerrada, pero necesitamos checar nada más lo que te comentaba, el rango de presión mínima, la presión máxima, la temperatura y ya. Lo demás ya es definido por tu mismo proceso, pero sí tenemos opción. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o algún otro caso en el que Daisy les pueda apoyar? De cualquier forma, esta presentación se va a subir a YouTube, bueno, esta sesión de Teams, y lo van a poder estar consultando en nuestro perfil de YouTube. Me parece que ya no hay ninguna otra duda de ahí, entonces eso es por parte del equipo de Dominion Industrial. Si ya no hay más dudas, vamos a concluir esta sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Y sí, claro, Fernando. De ahí nos piden tu contacto. Sí, se los estoy escribiendo aquí por. Igual recuerden a los que llegaron tarde poner su nombre completo, su número de teléfono, un correíto y por qué medios se enteraron de nuestro Dominion School para poder ponerles y enviarles su constancia de asistencia. Muchas gracias a todos por haber asistido. En el chat les compartí mi correo y en un momento les comparto mi número de celular para cualquier duda o cualquier cosa que necesiten. Bueno, su correo es daisy.villalpando@dominion.com.mx y su número es 818-2256-242. Ella queda al pendiente para cualquier duda o cualquier otro caso puntual que ustedes necesiten una consulta, de ahí los puede apoyar. Muchas gracias a todos y hasta luego.